Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dani Cultura. Para los que y las que estéis viendo esto en formato vídeo podcast, ya veis que hoy es un programa en el que estoy acompañado, bien acompañado, muy bien acompañado. Y para la gente que lo esté escuchando solo en formato podcast, pues se lo voy a hacer desear un poquitín todavía, pero poco. En este episodio de Dani Cultura se van a juntar, van a confluir dos de mis pasiones más profundas y que más vertebran lo que yo soy. Por un lado están las tres éticas de la permacultura, que nunca me cansaré de repetirlas. Cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Y por otro lado está la bicicleta. Y todo lo que la bicicleta implica cuando este medio de transporte, este medio de locomoción, conquista tu corazón, tu alma y tu ser, hasta límites insospechados. Y estoy seguro de que las invitadas de hoy saben de lo que hablo. Y bueno, hoy me acompañan Edurne Caballero y Ana Santidrián, o lo que es lo mismo, hoy me acompaña el proyecto Biela y Tierra. Edurne, bióloga y máster en agroecología, está convencida de que la agroecología, la permacultura y la soberanía alimentaria son la clave para superar los retos planetarios a los que nos enfrentamos. En el caso de Ana, doctora en Ingeniería Química y Medio Ambiente, su convencimiento está enfocado en que las pequeñas acciones pueden transformar el mundo. Como veis, los intereses y convicciones de nuestras protagonistas de hoy y los míos van bastante a la par. Em, pero es que ahora os voy a enumerar los ejes del proyecto Biela y Tierra. Por un lado está la agroecología y la soberanía alimentaria, el decrecimiento, ecofeminismos, movilidad sostenible, mundo rural vivo, consumo crítico, consciente y transformador. Yo personalmente firmo debajo de todos y cada uno de esos ejes vertebradores del proyecto Biela y Tierra. Pero voy a dejar de hablar yo y que hablen y se presenten Ana y Edurne. Hola y bienvenidas a Danicultura. Hola Dani. Hola. Hola Dani, muchas gracias por la Gracias a invitación. vosotras. Eh, sí, 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 no pasa nada. Esto son cosas del directo y me han llamado al timbre. No pasa nada. Yo tiro para adelante. Bueno, antes de bucear en el proyecto y en el universo Biela y Tierra, me gustaría eh, que hicierais un ejercicio de retrospección para que me contéis algo que a todos y todas las que amamos la bicicleta recordamos. ¿Cuándo aprendisteis a andar en bicicleta y cómo fue ese Mm. momento? Ay, qué guay, pues Jon, nos gusta. Bueno, a mí me ha hecho especial ilusión que nos hagas esta pregunta porque de hecho es algo que nosotras para distintos talleres y actividades que hacemos también nos gusta conocer de las personas que nos rodean. No me puedo acordar exactamente cuándo aprendí, pero tengo un recuerdo visual o sea, no es muy común muchas veces, ¿no? Tener un recuerdo visual de tan pequeña, pero me acuerdo de estar en Lodosa, en mi pueblo, es un pueblito pequeño de la provincia de Burgos, de estar enfrente de la fragua, que al lado estaba la casa de mis abuelos, y con una bici rosa BH que tenía una cesta blanca. Me acuerdo de sujetarme a mi padre y de el día que me quité los ruedines. Eso sí que me acuerdo. Y no sé qué tendría. Esa bici me la regaló mi abuelo cuando yo tenía 3 años, creo, pues un poquito más mayor, porque al principio empecé utilizando esa bici con ruedines y luego ya los quité. Y ese recuerdo sí que lo tengo. Bueno, y yo soy Ana, que no lo he dicho así. Los oyentes también, que no nos vean, nos reconocen por la voz, que la tenemos muy distinta, de Dornillo. Pues yo, yo tampoco, yo no me acuerdo cuando aprendí a ir en bici. Yo no tengo pueblo, entonces yo soy de Barcelona, pero mi madre es de Donosti y entonces yo tenía dos ciudades diferentes, pero dos ciudades. Entonces yo me imagino que aprendí a ir en bici en Barcelona y me imagino que era un poco mayor porque aprendíamos con mi hermano todo.
Mi hermano Mm. tiene 3 años menos que yo y él era muy hábil en las cosas así como de deportes y corporales y seguro que mi hermano aprendió a ir en bici antes que yo y seguro que se reía de mí de lo patosa que era. Y bueno, es así. Entonces yo me imagino que fue en Barcelona por la Gran Vía o algo así porque vivíamos cerquita. Pero yo me acuerdo cuando empecé a utilizar la bici de manera habitual. Cuando fui a la uni con 18 tenía que cruzar bueno, bastante trozo de Barcelona para ir a la uni. Entonces empecé a ir en metro, que yo hasta entonces no había ido en metro, iba o en autobús o andando a todas partes. Y me pareció una cosa horrorosa. Era horrible lo de ir en metro y tener que hacer transporte, era horroroso. Entonces empecé a pensar, es que no se puede, es que así no se puede ir. Yo quiero ir en bici, yo quiero ir en bici. Y entonces estaba así como, yo quiero ir en bici, yo quiero ir en bici. Y un día llegué a casa y me encontré una torrot de paseo con la rueda doblada enfrente de mi casa, que pues la habían tirado ahí porque estaba rota. Y dije, claro, entonces la cogí, la metí para casa y la arreglé. Y desde ese momento, pues me movía siempre en bici. Entonces empecé, y ahí me acuerdo, yo tenía pues 18 y en ese momento empecé a ir en bici, que tampoco había mucha gente que iba, no había carriles bici en Barcelona, había muy poquitos, en la diagonal solo y ya está. Y iba así, pues cruzaba así como media Barcelona para arriba para ir a la universidad y desde entonces siempre me ha acompañado la bici. Jolín, y encima, Edurne, empezaste o sea, hiciste eso con un mito de las bicicletas, con Claro. una Torrot, es que vamos, eso es súper guay. O además en mi casa teníamos un cuartucho ahí como abajo detrás del ascensor para guardar cosas, ¿no? Y entonces yo Mm. cogí la bici, me la subí a casa, la arreglé y dije, pues ahora guardo la bici en el cuartucho de las bicis. Conseguí la llave, abrí el cartucho, entré y estaba la gemela de mi bici. Es decir, que era una vecina o vecino de mi casa que como tenía dos iguales, una la había tirado y volvió. Pero en este caso Anda, ya era mía. bueno, bien, bien. Pues qué guay, porque encima Barcelona, ahora que lo mencionaste, Edurne, en la época de la que tú hablas, no tanto, pero yo, bueno, hace tiempo que no visito Barcelona, pero es verdad que tienen ahora una red de carriles bici y el sistema de movilidad este del Bicing Mm. y tal, que esto es una pasada, la verdad que está súper bien, la verdad. Bueno, pues hablando un poco de vosotras, de vuestro proyecto, ¿qué pasó en una clase de salsa de 2018? Pues que surgió el germen de Biela y Tierra, Mm. ¿no? Sí, era una época, sí, fue en 2018. En esa época yo estaba escribiendo mi tesis doctoral y necesitaba una motivación y decidí que cuando depositase la tesis me iba a coger la bici y me iba a hacer un viaje, pero quería hacer un viaje que devolviese algo al mundo, porque cuando viajas en bici te encuentras mucha hospitalidad, todo el mundo te recibe con una sonrisa, es como que no hay barreras, ¿no? Y quería como devolver algo al mundo con un viaje en bici, no solo viajar por viajar y que fuese una experiencia transformadora para mí, sino dejar algo más. Y de ahí, bueno, yo vengo eso de un pueblo pequeño de Burgos, de familia de agricultores, en convencional. En aquella época tenían cultivo de cereal de secano solo en convencional. Y entonces yo hablaba con mi familia, ¿no? Y les decía, pero ¿y por qué no lo hacéis en ecológico? Y me decían, pero es muy difícil, esto no se puede, porque las cuentas no salen, porque... Y pensé, jo, que si yo soy consumidora de producto ecológico, porque pues un producto ecológico y local, ¿no? Llegar a consumir esos productos, esos alimentos que de verdad nos nutren y nutren nuestro territorio. Pues si hay gente que lo está haciendo, será porque sí que se puede. Y pensé, pues voy a coger la bici, voy a visitar a gente que lo está haciendo y luego vuelvo y os lo cuento. Y entonces en esa clase de salsa, ¿no? Edurne, ¿quieres seguir tú? Sí. Entonces yo nada, yo estaba en ese momento estaba trabajando en CERAI, en Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una ONG que trabaja en temas relacionados con agroecología, soberanía alimentaria, consumo consciente y transformador, así, ¿no? Y trabajamos tanto en países del sur como en países del norte. Entonces yo estuve trabajando un tiempo como cooperante y como técnica de cooperación y luego pasé al lado a la parte más de educación y sensibilización. Y en ese momento, pues yo estaba como técnica de sensibilización y hacía muchos talleres, muchas charlas, iba a jornadas, encuentros, leía informes, pero básicamente hacía ordenador. Básicamente estaba delante del ordenador
escribiendo informes, organizando facturas y escribiendo y justificando proyectos. Estaba un poco cansada de tanto ordenador y quería conocer en terreno a la gente, a esa gente con la que, bueno, de la que hablaba cuando daba mis charlas, en la que nos encontrábamos en las jornadas, pero yo quería ir a conocer qué es lo que estaba haciendo y cómo lo estaban haciendo en sus fincas. Y entonces llegó un día, estaba así en la oficina y dije, yo ya no quiero tanto ordenador, yo quiero ir a conocer a esa gente y evidentemente pues lo voy a hacer en bici, ¿no? Pues si voy a verlos, lo hago en bici, ¿cómo voy a ir si no? Entonces, pues decidí eso, decidí que cuando se cerraran los proyectos iba a coger la bici, ti, 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 y iba a hacerme una rutilla de un par de meses, 2 meses y medio, así, y iba a visitarlos. Entonces, en esa clase de salsa, Ana me contó su historia y dije, tía, Ana, ¿pero qué dices? Pues yo quiero hacer lo mismo, pero si yo me quiero coger la bici también y me quiero pegar unas vacaciones visitando a gente. Y entonces ahí chocamos las manos, que es algo que hacemos muy habitualmente, Ana y yo, y Le dijimos, venga, encanta a va, Edurne eso pues. de chocar las manos. Y entonces, y entonces pues decidimos eso, irnos las dos en bici. Y nada, y ahí empezó la historia, pero esto es una historia parcial, ¿no? Esto era como la parte nuestra de cogernos las bicis y Ujú. pedalear. Pero ¿cómo esto se convirtió en Viela y Tierra? Pues salimos de la clase de salsa, nos fuimos a tomar unas cervezas con unas amigas, ya con nuestro planning de vacaciones organizado, y allá nos encontramos con, bueno, ellas estaban esperándonos, Sole y Cris. Sole es periodista y Cris es diseñadora. Ellas en ese momento tenían un proyecto que era la Dársena Studio, que era un proyecto de comunicación que hacían diseño responsable y comunicación consciente. Y Qué solo bonito. trabajaban con proyectos que devolvieran algo al mundo. Y cuando les contamos nuestra historia nos dijeron, ay chica, esto que vais a hacer está súper chulo. No os lo podéis quedar solo para vosotras, lo tenéis que contar. Y entonces, claro, nos quedamos así como, pero contar, nosotras no sabemos. Y nos dijeron, venga, va, nos juntamos y entre las cuatro hacemos una cosa así sencillita, no os preocupéis, que va a ser sencillito. Nada, una cosa chiquitina. Y ahí nos tranquilizamos, Ana, y dijimos, venga, va, pues sí, venga, lo contamos, lo contamos. Y ahí empezó, pero luego todo se empezó a liar y a liar y a liar y bueno, así. Y de algo pequeñito que estábamos pensando al principio, como el primer viaje, ¿no? Hicimos, estábamos pensando ahí cuando, en octubre del 2018, cuando empezamos a plantearlo. Venga, pues 3 meses, 30 iniciativas y abrimos un blog y algo muy, pues se nos fue de las manos y el primer viaje fueron casi 5 meses, 160 iniciativas visibilizadas y bueno, pues redes sociales, página web, podcast, textos, vídeos, hasta un libro sacamos después, o sea que sí, se empezó a liar bastante la cosa. Pues vaya que si sacamos en claro mucho en esa clase de baile de salsa en 2018. Mirad lo que surgió de ahí, cuidadín. Bueno, Total. y es que a mí me parece, bueno, es que vuestro proyecto, ya os dije antes de grabar que yo estoy enamorado de vuestro proyecto desde hace tiempo. Y además es que la siguiente pregunta, bueno, va un poco, porque no creo que seamos conscientes de lo que la bicicleta ha transformado el mundo y de lo rápido, de hecho, que incluso ha sucedido. Porque por poner un ejemplo, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, porque la bicicleta en cuanto surgió fue como una cosa que fue a toda velocidad. Y a finales del siglo XIX, en determinados archivos rurales de la Inglaterra de esa época, pues apellidos que llevaban durante siglos ubicados en una localidad, en localidades muy concretas, pues desde que apareció la bicicleta y se convirtió en la montura del pueblo, por decirlo así, pues esos apellidos, pues como que fueron extendiendo su radio de acción. Por decirlo así, también la bicicleta favoreció el amor, en realidad. Y claro, al final también transformó pues las vidas de muchas personas. Y aquí es donde entra en juego la siguiente pregunta. ¿En qué ha podido transformar la bicicleta vuestras vidas? ¿Qué supone a nivel espiritual pues la bici para vosotras? Para mí la bici, o sea, no puedo decir que lo es todo, pero es una extensión de mi cuerpo. O sea, la bici, a nivel práctico, digamos que la bici me
me da libertad. La bici me da una posibilidad de desplazarme al ritmo que marca mi cuerpo, a un ritmo humano, a un ritmo que me puede empapar del territorio, eh, pero un poco más rápido que andando, digamos, ¿no? Ujú, Y sintiendo esa velocidad, el viento. La bici me permite también, para mí es como una especie de meditación. Por ejemplo, me encanta subir, me encantan las cuestas, porque es como entro en un mantra sí. y me conecto mucho con mi cuerpo, con mi respiración, sí, y la bici me ha conectado con muchas personas. Nosotras, Biela y Tierra, el nombre incluso es un guiño a nuestras compañeras las Bielas Salvajes, que es un colectivo ciclista feminista de Zaragoza, del cual, bueno, pues somos hijas, ¿no? O somos hermanas. Y la bici es una herramienta que nos da poder, que nos une a las personas y al territorio, porque podemos disfrutar con todos los sentidos, ¿no? De lo que nos rodea, porque puedes mirar a los ojos con la persona que cruzas, le puedes Mm, sonreír, le puedes decir hasta luego, ¿no? Es una herramienta, para mí es una herramienta de transformación social, ujú, sí, tanto a nivel personal como a nivel de comunidad y colectivo. Y nos gusta decir también que la bici ahora incluso, ¿no? Estamos conectadas a través de una pantalla, a través de esta realidad virtual, pues la bici es algo que nos conecta con la realidad no virtual, ¿no? Que nos conecta con la orografía, con el paisaje y nos saca de esa virtualidad que últimamente estamos tan acostumbrados. ujú. Sí, 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 sí. ¿Tú, Edurne? Pues yo desde que, bueno, pues desde ese día que me encontré la Torre Roja delante de casa, para mí la bici se ha convertido en mi medio de transporte allá donde he ido. Siempre las primeras cosas que he hecho cuando he llegado, me he movido bastante, y las primeras cosas que he hecho cuando he llegado a los sitios es buscarme una bici. Siempre, ¿sabes? Y he tenido bicis así como bastante curiosas por los sitios porque, porque sí, porque no entiendo. Es que en el día a día la bici te da calidad de vida, sin duda te da Sin calidad duda. de vida. En las ciudades, por supuesto. Yo no entiendo vivir en una ciudad si no tienes una bici, Ujú, porque, buf, qué duro. Y luego en cualquier otro sitio te da esa libertad de la que hablaba Ana, ¿no? De moverte en un momento, y ya cuando das el paso de la movilidad habitual a la movilidad viajera, a plantearte esos viajes, esas vacaciones, incluyendo la bicicleta dentro de la rutina, pues es una conexión diferente con lo que te rodea, y la satisfacción de llegar a los lugares exclusivamente con la fuerza de tus piernas o utilizando transporte público, pues es fantástico. Una tontería, lo voy a contar, pero lo voy a contar. Cuando me fui a Baleares, me fui a Baleares y de Zaragoza fui hasta Valencia en bici, allí cogí el ferry, me fui en ferry a Ibiza, estuve por Ibiza y luego cogí otro ferry a Mallorca, estuve por Mallorca y luego volví. Claro, yo cuando y luego volví en bici a Zaragoza, utilizando un poco tren y bici, ¿no? Claro, yo cuando planteo esas cosas me dicen, "Dune, pero ¿qué necesidad hay, no? Pues, ¿no? Que te dicen, ¿qué necesidad, Edurne? Pues sí. bueno, nada, mucho mejor. Pero yo recuerdo el momento en el que iba en el ferry de Ibiza a Mallorca, ¿no? Que yo entré con los peatones, ahí con mi bici, ti, 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 y a la salida, como soy un vehículo, yo salí la primera de todo el ferry. Entonces tenía todos los coches detrás y yo, con mi bici, la única bici del ferry, me sentí súper poderosa, ¿no? Y ahí, claro, yo llego, y es que, coches, coches, la verdad. Yo ahí súper potente, yo ahí con mis alforjas y mis piernas saliendo la primera del ferry. Pues hay una parte que te da eso, la bici, ¿no? A mí me conecta con el poder que tenemos de movernos desde lo pequeño, desde lo sencillo, desde lo simple, desde lo que podemos mover con nuestras piernas, y eso nos da un montón de fuerza y un montón de poder. Y ya lo último, y cuando estuve en Burkina, que también tenía mi bici, la bici es un súper tesoro. Es que hay muchos lugares del planeta en los que la bici es un súper tesoro, y tener una bici es tener algo que te va a permitir mejorar tus condiciones de vida muchísimo. Sí, sí. De hecho, muchas cosas que comentar ahora, porque, claro, a personas, por ejemplo, como podemos ser nosotras tres ahora mismo, que tenemos ahí el nexo de unión común de que la bicicleta como que se ha interiorizado mucho dentro de nosotros, ¿no?
Claro, una cosa que decía Ana, que yo estoy a favor total, es que precisamente cuando estás subiendo una cuesta, un puerto, lo que sea, es verdad que entras en ese momento zen, por decirlo así, que como que te metes en ti mismo y es una sensación que a mí es un poco, yo lo relaciono mucho con la meditación, Sí, la verdad sea dicha. Y, y otra cosa que comentaba Edurne, ese valor que en muchos sitios tiene la bicicleta, y a mí hay una cosa que digamos, como artilugio, tiene la bicicleta que me encanta. Y es que si comparamos bicicletas de incluso a día de hoy, por mucha tecnología que se le quiera añadir, con bicicletas pues del siglo XIX, es lo mismo. Quiero decir, es un diseño tan puro y mm, tan optimizado que por eso yo creo, como vosotras, que la bicicleta es que es el medio de transporte. Es ese medio. A mí me parece algo increíble. Es un artilugio sí. increíble. Con eso que dices, Dani, a mí la bici es que incluso es emancipadora Mm, y te da libertad en eso, ¿no? O sea, la mecánica que conlleva una bici es algo relativamente sencillo para poder ir arreglándola tú y mm, entendiendo, y a nivel de física, o sea, a nivel de la conjunción de palancas, de cómo funciona toda mm, la bici, es algo bueno, y luego pensándolo a nivel de eficiencia, es el transporte más eficiente que existe. No hay nada mm. tan eficiente. Y a nivel, si ya hablamos pues de la disponibilidad de recursos, ¿no? Para la Oh, construcción de una bici, es que, bueno, a mí es una compañera de vida. sí, 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 sí. Además, esto precisamente que comentas, Ana, me da pie, es que esto va enlazado, esto está perfecto enlazado. Parece que lo hemos preparado y hemos ensayado, pero os podemos asegurar que no. Y es que lo siguiente que tenía yo aquí escrito es que me da pena muchas veces ver cómo de una u otra forma se criminaliza un poco a la bicicleta como medio de transporte, entre otras cosas, porque en mi opinión es lo que hablamos, es el medio de transporte más sostenible que hay. La solución a los problemas de movilidad en muchas ocasiones generados por los coches, yo no creo que precisamente sea implementar más coches, sea cual sea su fuente de alimentación, sea híbrido, eléctrico o de explosión. Son coches, a mí me da igual. ¿Vosotras qué medidas creéis que deberían de implementarse para mejorar muchos de esos problemas de movilidad que existen a día de hoy? Por ejemplo, Edurne. Sí. Bueno, yo creo que en las ciudades sin duda, en las ciudades sin duda, sin duda, limitar el acceso de vehículos, de coches y vehículos que no sean de transporte público a, a los centros extensos de las ciudades, no el Ujú, pequeño centro histórico turístico, sino ujú, más allá. Favorecer una movilidad ciclista, trasladar la cultura del ciclismo amplio con las diferentes modalidades y tipos de bicicletas que hay que te permiten más, ¿cómo se llama? Bueno, que te permite que la bici pues puedas llevar bultos, puedas llevar a los mm, chavales, ¿no? mm, Todo ujú. eso. Y eso en las ciudades y también favorecer evidentemente el tándem bicicleta-transporte público, ¿no? Sí, 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 Eso en sí. las ciudades, pero ese tándem, sobre todo en el movimiento entre ciudades y el movimiento en las zonas rurales y entre pueblos, ¿no? Eh, ahora moverte con bici y transporte público es la odisea. Básicamente, donde menos problemas te van a poner es para meter la bici en el autobús, que es como el sinsentido total, ¿no? Ya, Es como el transporte que tiene menos espacio es aquel en el que vas a tener más posibilidades de meter tu bici y te van a poner menos pegas. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? ya, ya. Parece que Entonces, hacen las eso. cosas muchas veces al revés, la Es que verdad. no se entiende, pero pasa por un cambio de concepción, como de mentalidad, ¿no? De lo que supone. Y no es algo que venga de Marte, es que hay un montón de países europeos en los que ya funciona así, o sea que tenemos el Sí. ejemplo un poquito más arriba, que no es tan complicado. Ujú, ujú. Sí, con eso que decía Edurne, yo creo que tiene que haber un cambio cultural, un cambio de paradigma. Y en ese aspecto, una sociedad individualizada como la que vivimos, ¿no? Como el patrón
hegemónico que nos rodea, creo que es la que potencia el uso de transportes privados mm, a motor, como ujú, es el coche. Porque el coche te encierra en ti mismo, te ujú, bloquea de lo que te rodea y te bloquea de las personas con las que compartes esa, esa calzada, ¿no? Para mí es muy, muy importante, o sea, suscribo todo lo que ha dicho Edurne, por supuesto, en la movilidad urbana. En la movilidad rural es necesario vertebrar el territorio realmente y conectar poblaciones porque tenemos que tener claro que ser menos no resta derechos, que las personas que vivimos en las zonas rurales necesitamos acceso a esos servicios también, que no tenemos, que realmente no tenemos y toda la problemática que ello conlleva. Y no, a mí no me cabe, yo vivo en un pueblo pequeñito en el que dormimos cada noche 33 personas en invierno, que es muy pequeñito, ¿no? ujú, Estamos muy cerquita de la ciudad de Burgos, estamos a 20 kilómetros y yo me niego a que por vivir aquí tenga que depender del coche. Mm, cambios culturales, ¿no? Como en mi pueblo y en la zona es verdad que la mayoría de la gente se mueve en coche, se mueve en coche individual, que también tejer redes, ¿no? En la que podamos aprovechar el compartir estos espacios y los trayectos, como, ¿no? Pues se ha hablado muchas veces, ¿no? Del BlaBlaCar rural, digamos, mm, ¿no? Y poder conectar a las personas. Y nosotras en un pueblo que está a 18 kilómetros de la ciudad de Burgos tenemos solo un autobús a la semana, que va por mm, la mañana a Burgos y vuelve por la tarde. Pero a mí, por ejemplo, he integrado el ir a Burgos en bici y por eso digo lo del cambio de cultura un poco, ¿no? Porque normalmente la gente va en coche se tarda pues unos 20 minutos entre que encuentras aparcamiento, igual estás una media hora, incluso 45 minutos, yo en bici tardo 45 minutos y no me supone un esfuerzo, no llego sudada, no, ¿cómo decirlo? Que es un cambio de concepción de entender que el coche no puede ser lo primero. No podemos estar utilizando el espacio público con estas masas, ¿no? privadas mm, y con la consecuencia que ello tiene de la emisión de gases de efecto invernadero, de todas las materias primas que se necesitan sí, para construir un coche, ¿no? Esas toneladas de no puede. O sea, eso en mm, el punto en el que estamos de colapso, de crisis ecosocial, eso tendría que ser algo terminantemente prohibido, como lo que decía Edurne también, de desplazarse hacia las ciudades, de entrar con los coches en las ciudades. mm. Y Además, en luego hay una ese... Uy, cosa. perdón. Sí, 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 Edurne, di. perdona. Es que mira, el otro día estuvimos haciendo en Corella un taller, ¿no? sobre huella ecológica y así. Hablábamos de cómo se pueden mejorar algunas cosas y los chavales a los que les preguntábamos, ¿no? Hablaban mucho de movilidad porque era un colectivo ciclista. Y la gente joven hablaba de reducir las emisiones y lo que hablaba era de hemos de crear más coches eléctricos, ¿no? La movilidad eléctrica asociada al coche, al autobús eléctrico, ¿no? Y decíamos, pero es que hay más opciones, ¿no? ¿Cómo se ha metido a nivel de la cultura predominante la idea de que la transición energética pasa por que haya más coches eléctricos sin introducir ninguna otra cuestión, ¿no? Mm, Ninguna otra alternativa como una posibilidad? Entonces, claro, ahí, ¿qué está pasando, no? mm. Pues precisamente de esto que estamos hablando, de un cambio social o para implementar más la bicicleta, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de Ámsterdam. Y no por el hecho del Ámsterdam que conocemos a día de hoy, bueno, pues bicicletas por todos los lados o bueno, esa zona de Europa. Pero es que Ámsterdam, porque podemos pensar cuando hablamos de esto que haya alguien y diga, Buah, Dani, Ana, Edurne, por Dios, pero el lío que hay de coches, eso es imposible de transformar. Pues precisamente Ámsterdam en los años 70 era una ciudad como cualquier otra de su entorno, llena de coches, y ahí hubo un clic, un cambio cultural y ahora se va a Ámsterdam y eso es la fiesta de la bicicleta, es increíble, esos aparcamientos que si tienes, yo siempre pienso con esos aparcamientos de bicicletas que el que tiene la bici al final, ¿qué hace? ¿Cómo, cómo la consigue? Yo no lo entiendo. Y otra cosa que me ha llamado la atención que ha dicho Edurne es que disteis una charla en Corella
para la gente que no lo conoce, Corella está al lado de Tudela en la Ribera de Navarra. Yo es que viví en Corella y es una cosa que ellas no sabían, os lo puedo garantizar. Viví nada, estuve 3 meses, un trabajo que me surgió. Qué curioso, pero sí es verdad que esos cambios culturales son posibles y tenemos ejemplos ya. Y lo que comentabais de, como la tozudez de intentar implementar que si el coche eléctrico, que si el autobús eléctrico, que si tal, cuando ya hay cosas inventadas que pueden solucionar muchos problemas y que muchas veces esas soluciones no pasan por más, más, más y más, sino repensar las cosas, hacer una observación, un análisis, bueno, eso es una cosa muy permacultural. Pero bueno, para enlazar precisamente con algo de lo que estábamos hablando, es que la bicicleta, que yo la tengo metida en el alma y dentro de mi ser, pero hay algo que también tengo metido dentro del alma y de mi ser, que es el pueblo, mi pueblo. Yo soy bueno, soy de León, pero pasé mucha infancia, muchos momentos muy importantes de la vida de una y de uno en mi pueblo, en Boñar, en León. De hecho, la bicicleta y el pueblo son conceptos que para mí van muy de la mano, pero ya no a nivel de la memoria ni de esos momentos iniciales de mi vida y tal, sino que en mis rutas en bicicleta al final pues mm, pasas por pueblos, por uno y otro pueblo. ¿No os da la sensación de que muchas veces se nos presentan los pueblos como un lugar muy alejado de las ciudades, de lo urbano, cuando en realidad es algo que está ahí y que debería, tiene y debería de tener más conexión con las ciudades y con lo urbano? Es como nos lo pintan como un poco, eh, como que más allá de las ciudades, dragones, y en realidad no, hay pueblos y pueblos con muchas iniciativas que vosotras conocéis perfectamente y con mucho que aportar a las ciudades, por supuesto. Sí, sí, buah, no sé por dónde empezar con esta pregunta. Bueno, sí, bueno, por un lado, de lo que dices, Dani, sí, creo que, que ha habido un cambio a nivel social muy grande en poco tiempo, ¿no? La mayoría de las personas venimos de entornos rurales y en los años pues, 50, 60, la industrialización de las ciudades en España pues, necesitaba mano de obra barata y por eso la gente salió, ¿no? Bueno, junto a la mecanización del campo, bueno, fue una conjunción de muchos factores. Y desde entonces lo que en realidad ha habido es una polarización, ¿no? Entre el entorno urbano y el entorno rural. Biela y Tierra, de hecho, surgió con una pregunta. Cuando Edurne y yo ya decidimos que esto era un proyecto, que ya pues no eran unas opciones y que ya tenía que tener cierto sentido a nivel conceptual, pues nos sentamos y definimos un marco teórico, ¿no? Los pilares y los ejes transversales que hemos dado algunos principios. Y comenzó con una pregunta, porque estos ejes y estos pilares vienen a responder, vienen a dar, para nosotras, vienen a darnos las herramientas clave, que nos van a permitir una vida digna en este contexto de crisis ecosocial que tenemos y hacia dónde tender. Pero todo eso comenzó con la pregunta de cómo es posible de si el 100% de las materias primas que nos alimentan, en muchos casos pues que nos visten también, ¿no? El algodón, 100% de las materias primas que tenemos vienen de entornos rurales, ¿cómo es posible que estos estén perdiendo población? ¿En manos de quién se está quedando las tierras de cultivo? Mm, ¿Y cómo es posible que los alimentos puedan ser una mercancía con la que se pueda especular? O sea, eso no. Y creemos que algo, que la manera para poder poner y dar el valor que tienen, ¿no? Los entornos rurales tiene que ser conectando, tendiendo puentes y mm, visibilizando, porque aquello que no se conoce no se aprecia y no se puede valorar, no se puede amar. Y nuestros pueblos es parte de nuestra cultura, que venimos de una cultura campesina, mm. que en primer lugar tenemos que reconocerla y poner el valor que tiene a día de hoy. Sí, sí, la verdad es que eso que dices es como eso de poner en valor esa cultura campesina
y en muchas ocasiones como no avergonzarse de ella, precisamente, porque yo noto muchas veces esa sensación como de, ay, es que no sé qué, del pueblo, hay que decirlo como en mayúsculas y con orgullo, porque es una cosa maravillosa un pueblo. Pero tenemos, es verdad, tenemos esos patrones educativos Sí, 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 sí. de menospreciar, del desarrollo, el progreso está en las ciudades, en Sí, 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 una... sí. Sí, entonces, por lo menos primero visibilizar, ¿no? Que tenemos esos patrones educativos y que a nivel de sociedad es una cultura que nos atraviesa, es como estereotipos y sí, que tenemos, pues, y bueno, y pensar en darlo la vuelta, ¿no? Lo que dices tú en el orgullo rural. Claro, 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 claro. Sí, nos encontramos, conocimos en Asturias a una pareja muy potente, ¿no? Y que son los que hacen la Asturcilla de Kikirikop. Y nos decía Vero, ella es antropóloga, creo, ¿verdad, Ana? Sí, ella es antropóloga y viene de un pueblo muy chiquitín, ahí de Asturias, y se fue a estudiar a Madrid. Estuvo metida mucho pues, en movimientos de ocupación, como muy metida en todo el movimiento social, ¿no? De Madrid y muy presente y así, ¿no? Y cuando hablaba con la gente y les decía que venía de un pueblito de menos de 100 habitantes, la gente le decía, pero tú no puedes ser de un pueblo así, es imposible, tú no puedes venir de ahí. Y ella les decía, ¿pero tú qué te piensas que viven los pueblos? ¿Pero tú qué, qué te piensas, no? Pues eso es un poco lo que hay lo que tenemos sin darnos cuenta en la cabeza, ¿no? Pensamos que toda la parte, que toda la innovación, la cultura, la reflexión, la conexión, la modernidad, todo está exclusivamente en las ciudades y no es así. Ya, la verdad es que a mí eso me da bastante pena, la verdad. Pero bueno, precisamente hablando de este tipo de, bueno, de este tipo, no, de zonas rurales y tal, habladme de las rutas Biela y Tierra. ¿Qué habéis descubierto? ¿A quién habéis conocido? ¿Cómo os habéis sentido de acogidas? ¿Por dónde habéis estado? Contad, contad eso, la que queráis. ¿Le das, Que las, Edurnica? que las Venga, conocéis. pues hemos hecho, bueno, hemos conocido un montonazo de personas, no se pueden resumir en menos de 5 horas. Ya, Entonces, O 5 días, o ¿no? 5 días. Igual. Claro, entonces podemos hacer como un recorrido, ¿no? sí. A las distintas rutas. La primera ruta, que fue en 2019 y que salimos el 1 de junio de 2019 y estuvimos, mira, ahí está, y estuvimos pedaleando. Uy, Ay, no se Ay, no ve. sé si se va a ver. Espera. no No, se ve tienes que con lo quitarle lo de... del fondo igual. Sí, Sí. ahora. Ahí va. Uy, a ver, aléjate un poquito más. Ay, Ahí ay, está. ay, 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 Esa lo fue vemos, lo la vemos. primera ruta, fue de 2019. Salimos el 1 de junio de dos mil Ujú. diecinueve estuvimos pedaleando 4 meses y medio y un poco más. Salimos de Zaragoza, fuimos hacia la Ribera de Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Asturias, Cantabria, Cantabria. el, pa- el País Vasco, hicimos Vizcaya, Guipúzcoa, luego entramos a Navarra por el norte, por los Pirineos, seguimos por el Pirineo, cruzamos toda la provincia de Huesca, cruzamos la provincia de Zaragoza y terminamos, hicimos el norte de la provincia de Teruel y hicimos el Matarraña. Eso fueron, Eso así vuestra primera ruta, sin esa la anestesia. primera. Sí, Sin hombre, fue anestesia, como perfecto. larga e intensa, fue la más larga y la más intensa, ¿eh? Entonces, sí, eso era lo de eso era lo de los 3 meses, 30 iniciativas de principio. Bueno, pues terminó siendo eso. Es que, en Y resumen, perdona, Edurne, pedaleamos 126 días y visibilizamos 160 iniciativas. Era una cantidad de información Hostia, me parece súper potente esto. sí, que se nos fue de las manos, te lo se hemos nos dicho al fue de las principio, se manos. nos fue. Sí, sí. Entonces, claro, la idea era que nosotras pues dejamos nuestros trabajos, como os hemos contado, nos fuimos a esta historia que llevábamos 9 meses preparando, salimos a pedalear, hicimos 4 meses y medio y la idea era cuando termináramos volver a nuestros trabajos y nuestras historias. Nada, volvimos a Zaragoza, vivíamos las dos en Zaragoza en ese momento, encontramos trabajos y así, y de repente llegó la pandemia. En la Mm, pandemia teníamos cada una, Ana estaba estudiando el máster de profesorado y se fue a hacer las prácticas. Ah, no, hizo luego la escuela con el resto. de pastores de la Escuela de Pastores de Madrid y se fue a hacer las prácticas a la Sierra Norte de Madrid. Y ya que estaba ahí, hizo de pastor y de quesero y luego se quedó como 4 meses. Y, y entonces, ya que estaba ahí,
decidió escribir una cosa que eran relatos de pastoreo, en los que no pedaleaba, pero sí salía a pastorear con las cabras y nos contaba, pues, a través de textos, nos contaba qué era eso de la ganadería extensiva, por qué es importante, cuál era el trabajo, qué significa hacer quesos, por qué es importante la transformación alimentaria en los lugares para quedarse con el valor añadido, bueno, todo eso. Y nada, luego llegó la pandemia, nos dimos cuenta que eso que estábamos haciendo, eso que estábamos contando, tenía todavía más vigencia y más importancia. Y entonces decidimos que en el 2021, que teníamos ahí gusanillo de salir a pedalear, íbamos a pedalear la provincia de Aragón que nos quedaba pendiente, que era la provincia de Teruel, que vimos el Mm. norte y nos encantó, nos explotó la cabeza con lo que vimos y dijimos, eso hemos de conocerlo en más profundidad. Y entonces en el verano de 2021, durante 2 meses, pedaleamos toda la provincia de Teruel. Lo hicimos así en circular, ¡rup! Dimos toda la vuelta y nada, y en el mismo formato. Pues escribíamos textos, hacíamos vídeos y hacíamos podcast. Las tres cosas. Para quien le guste leer, quien le guste escuchar y quien le guste ver. No hay excusa. No hay Y excusa. nada. Y entonces seguimos así, la gente nos seguía llamando, nos seguía contactando para hacer cosas y así. Y en ese contactar, ahí dimos un paso y dijimos, bueno, o le ponemos toda nuestra energía a Biela y Tierra para que siga, o lo dejamos un poco así en pequeñito y mantenemos nuestros trabajos, empleos que nos dan el aporte económico y decidimos apostar 100% por Biela y Tierra y entonces, aparte de las rutas que hacemos, luego hacíamos otras cosas. Pero centradas en la ruta, después de la de Teruel, unas compas que son bomberas y trabajadoras forestales, en el verano del 2021 fue un verano, 2021, ¿no? 22. 22. En verano de 2022 fue uno de los veranos de que los incendios Mm. fueron más fuertes, ¿no? Más presentes los incendios de esta generación. Y entonces ellas que trabajan en el Pirineo tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la zona del Moncayo y Mm. la zona de Calatayud, que quemaron casi 30.000 hectáreas. Y entonces, que ellas también son bicicleteras, forman parte de las Bielas Salvajes, y nos dijeron, oye, ¿por qué no queremos irnos en invierno a recorrer esos territorios que se han quemado y nos gustaría hacerlo en el formato Biela y Tierra, ¿no? Es decir, pedalear, pararse y contar y hablar con la gente. Y entonces montamos en diciembre de 2022, durante 10 días pedaleamos la zona del Moncayo y la zona de Ateca Calatayud que se había Ujú. quemado. Esa ruta no fue solo de nosotras, sino que fue abierta a la participación de quien quisiera y al final entre entradas y salidas fuimos como unas 50 personas que fuimos pedaleando. Fue súper potente esa ruta. A nivel del pedaleo y lo que nos encontramos y lo que sentimos, todavía Es, olía a quemado después de es- 6 meses pedaleando, todos los esqueletos calcinados de los árboles y luego todas las historias que nos contaron, ¿no? Porque hablamos con vecinas, con vecinos, con agricultores, ganaderos, agentes forestales, bomberos, alcaldes, bueno, nos Ujú. contaron todo y estuvimos esos 10 días pedaleando. Es que según lo estabas Y contando, Edurne, yo ahora mismo estaba intentando, bueno, estaba visualizando como una ruta precisamente por un paisaje calcinado que algunas veces he coincidido y es emocionalmente eso mete golpe, porque yo siempre pienso en el silencio. Cuando voy por ahí dices, es que no hay nada, es que es una cosa muy potente que todos yo creo que deberíamos de vivir alguna vez para aún más amar precisamente esas zonas llenas de vida, cuando están, pues eso, cuajadas de vida, porque una ruta por una zona quemada a mí me da patatazo fuerte, pero para mal, la verdad. Es Ujú. desolador, sí. De Mm. hecho, quisimos hacerlo porque normalmente los incendios forestales son portada en verano, pero luego nadie se Mm. acuerda de ellos, ¿no? Mm. Qué buena idea. Y una de las cosas que más se dice es que los incendios se empiezan a apagar en invierno. Sí. Y queríamos ir a esas zonas para ver cómo habían quedado, cómo estaba la población, qué se planteaba, ¿no? de ejercicio de restauración y ver cómo y tener aprendizajes porque en el contexto de cambio climático que tenemos por delante y con, bueno, pues con mucha masa forestal sin gestionar, pues incendios forestales de esas magnitudes van a seguir acompañándonos y es mejor estar preparadas y recoger esos aprendizajes, ¿no? Ujú. de estos espacios. Sí. Y queríamos ir eso cuando no son, cuando parece que nadie habla de ellos, ¿no? Que no son Mm. noticias. Es cierto, es cierto. Y de todas esas rutas que habéis hecho,
Bueno, nos que falta contar una, Dani. Ay, ay, ostras, perdón, Sí, perdón, por Hala, favor. dale. sí. Nos falta contar el último proyecto que se llama Rural Forks, que empezamos en 2023 y este 2024 también repetimos. Y Rural Forks son rutas en el modelo Biela y Tierra de visitar zonas rurales, contactar con iniciativas que creemos que tienen herramientas, soluciones alternativas para afrontar los problemas que tenemos por delante y contarlo. Pero como decía Edurne, no lo hacemos solas, tampoco esto. Esto lo hacemos con grupos de jóvenes. Esto nos salió la idea cuando estábamos pedaleando en el 2015. De hecho, yo me acuerdo el momento en el que salió la idea, que fue idea de Edurne, creativa. Salíamos de Oroquieta, de un pueblo del Valle de Basaburúa en Navarra, íbamos pedaleando y íbamos compartiendo lo transformador que estaba siendo para nosotros esta primera ruta de Biela y Tierra, ¿no? Por lo que implica viajar en bici y por esas personas que estábamos conociendo, que es que pues eso, que nos está explotando la cabeza. Y Edurne y yo compartimos, ¿no? Y comentamos, por qué bueno hubiese sido poder haber tenido esto hace unos años cuando estábamos definiendo qué futuro a nivel personal o profesional queríamos, o bueno, tener otros ejemplos, ¿no? Fuera de los hegemónicos, ¿no? De, Ujú, bueno, gente que está en lo rural y que está haciendo cosas de verdad transformadoras y muy innovadoras. Y ya dijimos, jo, ¿y si hacemos Biela y Tierra con jóvenes? Y ahí, bueno, teníamos la idea, pero bueno, nosotros tenemos muchas ideas, pero muchas veces no sabemos cómo llegar a la financiación o cómo llegar a ejecutar estos proyectos. mm, Y con las compañeras de Brújula Intercultural, Laura y Bea, que Brújula Intercultural es una asociación pequeñita de Burgos que se dedica a temas, a proyectos europeos, especialmente con jóvenes, pues ellas querían hacer un proyecto que fuese con jóvenes en movimiento en zonas rurales, pero no tenían muy claro qué objetivo. Entonces nos conocimos en un encuentro de mujeres rurales y bueno, fue maravilloso porque, claro, fue como, queremos hacer un proyecto, nosotros también queremos hacer un proyecto con vosotras. mm. Y el año pasado, en 2023, fue la primera edición. Fue algo transformador, mucho superó nuestras expectativas y bueno, pues ahora este año, en 2024, repetimos. Qué bonito. La verdad que, ostras, la verdad es que estos proyectos que me contáis a mí me parecen, aparte de eso, que tienen mucha fuerza, es que son bonitos. Y yo siempre intento potenciar en todo lo que se hace la belleza, lo bonito, porque eso también como que te da otro impulso. Y vuestro proyecto es que además es muy bonito. Y lo que os iba a decir antes es que de todos, precisamente todos los proyectos que habréis ido a visitar y que habréis visitado, bueno, ya veis lo que me habéis contado en un momentín, lo que decía antes Edurne, que podríamos estar hablando 5 horas, o tú, Ana, que decías 5 días. ¿Qué proyecto de todos los que habéis visitado os ha impresionado más por la razón que sea? Pero claro, entiendo que, a ver, que esto es que es imposible, ¿no? Pero sobre todo, quizás, ¿cuál creéis que es el elemento común de todos ellos? A la primera pregunta es muy complicado contestar Es que es casi imposible. porque son muchísimos proyectos, Claro, ¿vale? Tenemos un juego que si quieres luego lo hacemos contigo, vale. pero si hablamos del elemento común, a ver, el elemento común, una de las cosas que hemos visto que es importante para que los proyectos tengan una sostenibilidad, sobre todo personal, social y económica en el tiempo, Mm, es la colaboración, la cooperación y las redes que generan alrededor. Los mm, proyectos que están muy aislados o que los lleva una o dos personas, en ocasiones acaban siendo demasiado pesados para mm, las personas o son muy demandantes, ¿no? Y suponen demasiado sacrificio. Entonces, el generar redes de apoyo y que sea un formato más cooperativo permite que las personas tengan un mejor sostén y tengan mm. más permanencia en el tiempo. Más elementos, Anika. Sí, bueno, que- como elementos clave, por un lado es el cooperativismo que ha dicho Edurne, porque además es que no solo es a nivel, o sea, los ecosistemas se mantienen con vida porque nos relacionamos, ¿no? Eso es. Si no, o sea, no podría ser posible. Y luego, como otros elementos, ese vínculo entre lo rural y lo urbano es fundamental también
porque, bueno, cuando nosotras terminábamos, bueno, íbamos, conocíamos a las personas, primero teníamos una conversación con ellas así distendida y luego de ahí sacábamos las herramientas, o las preguntas clave para hacer ya una entrevista. Y al final de la entrevista teníamos la pregunta bonus track, nos gustaba decir, que decíamos, no sabemos quién va a ver este vídeo, quién va a escuchar esto, pero ¿qué les dirías a quien Mm, pudiese ver esto? Y hubo dos mensajes que se repitieron muchísimo. Por un lado, uno fue el respeto a las zonas rurales, el que nuestros pueblos no son parques de atracciones y que las personas que acuden, pues viene por ocio, por disfrute, por gozo, porque les gusta el paisaje, pues que sepan que ahí también hay paisanaje, que ese paisanaje habita los 365 días del año y que gracias a su dedicación podemos disfrutar de nuestros pueblos, ¿no? Que se visibilice y que se tenga en cuenta. Y luego otro mensaje que marcó mucho y que creemos que es un elemento clave para las personas también que están en estas iniciativas, que en algunos casos visitamos iniciativas productivas, y en este caso nos decían que tuviésemos en cuenta dónde depositábamos cada uno de nuestros euros, que nuestro carro de la compra es nuestro mm, carro de combate y que tenemos mucho poder como consumidoras en este, bueno, pues vivimos en una sociedad de consumo, nos guste o no. mm, Que si depositábamos cada uno de nuestros euros en, bueno, pues en apoyar, en consumir productos generados por una multinacional que en muchos casos es devastadora de personas y de recursos, pues estamos contribuyendo a ese tipo de mundo. Si depositamos cada uno de nuestros euros en un producto generado por una iniciativa pequeña, familiar, que habita el territorio, que lo gestiona, que lo mantiene con vida, pues estamos apostando también por ese tipo de mundo, ¿no? Pues mm, esos dos mensajes también son elementos clave para que estas iniciativas puedan perdurar y puedan sostener el territorio y sostenerse con vida. mm. Importante eso que Venga, y ahora, decís. Dani, hacemos el juego. Ay, venga, perfecto, Ay. vamos a jugar. Bueno, Venga, ¿Vale? una Edurne. cosa, Sí, 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 hay sí, que sí, tener en sí. cuenta también que la riqueza de Biela y Tierra, como lo que decíamos, es muy complicado elegir una iniciativa porque precisamente lo que Biela y Tierra muestra son diversidad de iniciativas que entre todas son las que construyen el ecosistema. Entonces es complicado poner el foco solo en una, ¿no? Pero bueno, Ujú. después de eso hacemos el juego. Venga. Sí. Vamos a jugar, vamos a Lo que jugar. nos has la pregunta, hay tres preguntas que nos hacen recurrentemente y son tres preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Una es quién es Biela y quién es Tierra. La otra es cuánto pesan nuestras bicis. No lo sabemos Y y no la lo queremos tercera saber. es ¿cuál es la iniciativa que destacaríais? Ninguna de las Ujú, tres tiene respuesta, pero para la última ujú. nos hemos inventado un juego y el Vale, juego es tú conoces todos los territorios que hemos recorrido, entonces te decimos que elijas un territorio y que elijas un perfil, un sector, y nosotras buscamos a ver si hay alguna iniciativa que cumpla eso y te la contamos. vale. Pues mira, por ejemplo, el norte de Navarra. Ujú. Me gusta ¿Y de qué mucho Vale. el norte de sector? Navarra. ¿Y qué Que, sector? pues, ¿qué sector? Pues el sector ganadero. Ganadero. Vale. Adelante. Contamos trigo limpio, ¿no? Estaba pensando, es así. Sí. ¿Le das? Sí. Vaya Pues juego mira. más guay, me encanta. Sí. Cuando estamos juntas, pues es como que hacemos. Claro. En este caso, pues hemos pensado las dos la misma, así que Sí, genial. pues mira, Trigo Limpio es una cooperativa en la que participan ganaderos de diferentes valles del norte de Navarra, de Garalda, de Aribe, ¿no? Ujú, De diferentes valles, de Saragüeta también. Y ellos son ganaderos, son ellos y ellas, son ganaderos certificados en ecológico Ujú, que todos funcionaban de manera independiente, ¿no? Y vendían su carne, pero estaban cansados de que la carne la producían en ecológico, pero luego iban a los mataderos y de mm, los mataderos a la sala de despiece y la vendían en las carnicerías y allá entraban en los canales de comercialización donde desaparecía la trazabilidad de, es decir, el consumidor era difícil que supiera de dónde venía esa carne y en muchos casos la tenían que vender como carne no ecológica porque ujú, no estaban esos canales. Y entonces vieron que esos, hace mucho tiempo, entonces vieron que esos canales no estaban desarrollados, ¿no? Que no podían vender su carne con nombres y apellidos, que es lo que querían hacer. Y ujú, entonces decidieron que la única manera
de poderlo hacer era ponerse de acuerdo. Y Patxi en Aribe tenía un local que acondicionaron y la convirtieron en sala de despiece. Entonces esa sala de despiece funciona de manera colectiva, se llaman Trigo Limpio. Ellos, ¿no? Entonces ellos un día a la semana, bueno, los diferentes días, van al matadero a sacrificar a los animales que les tocan. Esos animales luego van a Iruña, el matadero está en Iruña. Luego esos animales ya muertos van a la sala de despiece, los dejan allá reposar el tiempo que sea necesario y luego los despiezan. Los despiezan en la sala de despiece de manera conjuntamente, hacen un trabajo conjunto, los despiezan, los empaquetan y hacen venta directa a su Mm. clientela, que lo contactan con ellos por WhatsApp o Un grupo de por, distribución o por de internet. consumidores en ese ¿Eh? plan. Un ¿Cómo? grupo de Pero, distribución de consumidores más o menos No, vía... pero tienen es de que todo, venden, producen, sí, mm, producen venden a, directamente. Ujú. perdón. Perdón, dale, Durne. Venden a grupos de consumo que les hacen pedidos colectivos, entonces son más grandes, pero también venden a personas individuales Ujú, eso es, eso que es. contactan con ellos. Y no sé si tienen alguna carnicería en concreto que les hace pedidos, pero bueno, Mm. básicamente la idea es venta directa a consumidor final. Entonces, ellas los empaquetan al vacío y los venden. Básicamente pasan menos de 24 horas desde que los han despiezado hasta que llegan a los hogares de consumidoras y de consumidores. Y en la Mm, cooperativa participan, tienen ganadería de ovino, de vacuno y de caballar equino. Ujú. y de equino, sí, de caballar. Los tres son, entonces cada día despiezan pues un tipo, ¿no? Hay el día para el ovino, el día para el vacuno y el día para el caballar y lo Mm. distribuyen. Y de esta manera pueden aprovechar el 100% de la canal de los animales porque venden todas las piezas y así las venden. mm, Se quedan con el valor añadido de su producto porque al ser de producción ecológica y artesanal, ¿no? Y no tener intermediarios por en medio, obtienen un mejor precio como productores y al consumidor final también le llega un mejor precio. Y otra cosa muy importante es que se establecen esas relaciones de confianza, ¿no? Y de conocerse entre quién produce y quién consume, de entender qué Muy es lo que hay importante. detrás de lo que estás consumiendo y de entender quiénes son las personas que están cuidando de esos animales, de la carne que luego te llega a la mesa y, por descontado, la calidad del producto es súper buena. Claro. Tejer Sí, redes al final. sí, quería compartir, he buscado ahora, ¿no? Quería compartir, nos contaban que sus principios son claros: producción ecológica, razas autóctonas y una forma de vida basada en el desarrollo sostenible de los pueblos. Es que son unos pilares que para ese tipo, bueno, es que me parece fantástico. Y además es este proyecto del que habláis, Trigo Limpio, nos da, nos puede también enseñar que otra manera de producir es posible. Porque hay Mm. muchas veces que parece que no se puede hacer las cosas de otra manera y hay muchos ejemplos que muestran que sí es posible, que sí es posible. Me encanta. ¿Seguimos con el juego? De hecho, Si yo que quieres, diría que el 100% de las iniciativas que hemos visitado muestran que otras maneras de producir, otras maneras de vivir y de relacionarse con el entorno y con las personas es posible. Sí, qué guay. No, tenemos que quedar otra vez para seguir jugando a esto porque me gusta. Bueno, nosotras ya ves que tenemos carrete para rato. ay, sí, Eso. sí, sí, a mí me parece bien. Vosotras si tenéis tiempo, yo también, ¿eh? No tengo, no hay ningún problema. Bueno, sé que la respuesta es complicada. Os voy a poner más preguntas complicadas. Pero si tuvierais que quedaros con un solo instante, una puesta de sol, un refrescante descenso después de una subida, un trago en la fuente de alguno de los pueblos por los que habéis pasado. ¿Qué momento de todos esos que habéis vivido durante vuestras rutas se os viene a la cabeza? O sin un momento así muy concreto. Es que serán tantos, claro, yo lo entiendo, ese que es difícil. A mí me han venido, o sea, según estabas hablando, Dani, me estaba viniendo pa, 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 pa. Claro, Hay uno que voy a compartir uno, ¿vale? Y igual luego, sí, sí, bueno, sí. y así, a ver si Edurne y yo compartimos distintos y así también, pues hay Ujú. más variedad. A mí cuando íbamos por el norte ya, ¿no? Que entramos,
de León subimos remontando el río Sil y fuimos Ujú. a Villablino, al Valle de la Ciana, y de ahí entramos ya por Asturias y de ahí no paramos de estar entre riscos y Uf, montañas. eso es Parque Jurásico. Claro, o sea, pues imagínate Asturias, Cantabria, Merindades por el norte de Burgos, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra también por el norte, o sea, Huesca, o sea, todo, todo. Uf, Y yo soy, claro, digamos que mi hábitat es páramo, ¿no? Es horizonte. ujú, Y cuando llegamos de ahí a Monegros, mm, para mí o sea, fue un cambio, pues bajábamos por la Sierra de Guara, Hoya de Huesca, y de ahí entramos en Monegros, en el desierto, en lo que parece que no tiene valor, ¿no? Pero hay un mogollón de plantas endémicas, uf, bueno, es un hábitat súper, súper rico y súper enriquecedor. Y para mí, me acuerdo, sí, del horizonte, de ver el horizonte y de sentir esa amplitud, mm, bueno, como ese espacio, ¿no? Y sí, me ha venido ese recuerdo. qué bonito. ¿Y tú, Edurne? Bueno, a mí me ha venido, yo no me acuerdo nunca de los nombres de los sitios, pero Ana es mi memoria portátil. Externa. El, ¿Cómo se llamaba, Ana, el sitio ese cuando bajamos del Valle de la Ciana, que bajamos Ah, por esa carretera impresionante? Molina Seca, Ah, Molina Exacto, Molina Seca. Seca es muy eso bonito. es que era impresionante. Aparte Mm. estaba anocheciendo y era como, ¿dónde estamos? Estas montañas gigantes llenas de bosques, que yo no me quiero quedar aquí sola por la noche, por favor. Y la ¿Sabes subida eso? también fue preciosa. Subimos Sí. desde Rabanal del Camino, un Mm, puerto, buah, sí, precioso, precioso. por Y ahí luego hay hay que zonas decir que muy ese día, bonitas. a la mañana siguiente, bueno, pasamos la noche ahí, no sé qué, y a la mañana, porque nosotras no nos preparamos la ruta, es decir, que tenemos la ruta aproximada y Sí. luego por la mañana concretamos lo que vamos a hacer, ¿no? Ujú, Y entonces esa mañana justo Ana se despertó antes, se despertó antes y yo abrí el ojo y me dice Ana, Edurne, no te asustes, ¿eh? No te asustes porque hoy viene un día un poco especial. Y entonces empezamos a pedalear y era una subida, le llamamos, Las, le las llamamos subidas esponja. subidas esponja, que es como cuando aprietas una esponja que sale todo el agua así, pues era nuestra cabeza, así, Sí. ¿no? Y fue una subida, era espectacular, el sitio era impresionante porque íbamos por un bosque, una carretera, así, con un montón de curvas, era impresionante, pero fue como, Dios mío de mi vida, esto que estamos subiendo, pero sí, espectacular. Y luego, así como otro de... igual es toda, ¿eh? Pero la provincia... Ah, ya sé dónde. ¿Recuerdas, Ana, cuando estábamos por el Giloca, que fuimos a dar una vuelta, que pasamos por Bañón y vimos Ah, el sí, atardecer con Gallo Canta al fondo? sí. Buah, eso también fue Subiendo por impresionante. Torralba de los Sisones, sí. Sí, Mm, ese Precioso fue también. qué súper. No bonito. podíamos, estábamos llegando tarde, se nos hacía tarde y no podíamos parar de hacer fotos a todo sin parar, porque era un paisaje espectacular. Qué bonito cuando contáis las cosas, o cualquiera, pero en este caso vosotras contáis las cosas con pasión, porque o al menos a mí, me trasladáis a esos lugares. La verdad Mm. es que me encanta escucharos. Bueno, y hablando de puertos de montaña, ahora voy a abordar algo que es un puerto de montaña, porque hay un tema que llevo tiempo con ganas de abordar aquí en Danicultura, pero nunca lo he hecho porque en solitario sería como un discurso, bueno, no sé. Y este tema es el decrecimiento. Para mí, Mm. más que ser algo basado en la bajada del Producto Interior Bruto o lo que sea, es más una actitud. Aprovechar más las cosas, un consumir de lo que hablábamos responsable, un planificar a largo plazo, etcétera. ¿Qué supone el decrecimiento para vosotras? ¿Quién aborda? ¿Quién empieza a tirar? ¿Quién empieza a tirar de la Mira, pues bicicleta? mira, los pilares de Biela y Tierra han cambiado en los últimos meses Ujú, y hemos incluido un nuevo pilar que es el de crecimiento. Antes era ujú, agroecología, soberanía alimentaria, ecofeminismos, movilidad sostenible y, y ahora hemos incluido el de crecimiento y hemos juntado agroecología y soberanía alimentaria. Y hemos incluido el de crecimiento porque pensamos que es un elemento esencial para
esencial para seguir adelante, ¿no? Y, mm, ¿Y qué es el decrecimiento? Pues el decrecimiento es, primero de todo, plantearse, ¿no? Que no tiene sentido plantearse una propuesta de progreso basado en el crecimiento ilimitado en un planeta de recursos limitados. Eso es una verdad de perogrullo. No tiene sentido. Pero, ¿no? Que si empiezas, ¿no? Nosotros cuando empiezas el discurso por ahí, ya nadie te puede decir que no te pueden poner peros, porque es que es así, es que Es no tiene así. más. Y luego, pero decrecimiento no significa ir a menos o sumirnos en miseria o en pobreza, ¿no? Es una actitud. Ujú, De hecho, es un acto de inteligencia frente a este contexto en el que tenemos excesos por todas partes, ¿no? ujú, Y quizá un despertar en la intuición y en la inteligencia vital para saber en qué podemos mantenernos, en qué debemos aumentar y en qué debemos decrecer, pero ujú, teniendo claro cuáles son los límites que nos rodean en los que no podemos influir, porque es que por mucho que queramos, no podemos tener más recursos, no podemos disponer de más de lo que nos puede ofrecer el planeta, ¿no? ujú, Entonces, una de las cosas cuando incluimos este nuevo pilar, estuvimos leyendo bastante y así, ¿no? Para ver cómo lo enfocábamos, ¿no? Y lo que encontramos a mí nos gustó mucho, ¿no? Decir que el decrecimiento, lo que propone el decrecimiento es ponernos frente a esas paradojas, ¿no? Y estas situaciones en las que estamos viviendo, de las que no podemos trascender y que sea una palanca de cambio para llevar hacia la reflexión y llevar hacia un cambio individual de cada una de las personas que se refleje luego en la sociedad, ¿no? Pero ujú, es eso, no te propone una cosa concreta, lo que te propone es darte cuenta de dónde estamos y cambiar el rumbo, porque si no cambiamos el rumbo no vamos a poder seguir. ujú. Eso es. Sí, a mí me gusta decir que el decrecimiento es una alegoría de la austeridad. Y la austeridad no es algo negativo, es también, bueno, como lo que estábamos hablando, ¿no? Esos patrones culturales que tenemos que, que nos han llevado a un contexto social de exceso. Es que Mm. es excesivo y cómo Sí. el exceso es algo que es negativo, no puede ser algo positivo ni algo en lo que se sustente en nuestra vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho el ejemplo del caracol, Mm, que a Edurne también le gusta y lo pone, ¿no? Como el caracol va construyendo su caparazón y va creciendo en función de lo que va a poder, con el peso que va a poder, ¿no? mm, Por eso el caracol no va a ir creciendo y va a construir un caparazón más grande del que puede sustentar. Pues es lo claro. mismo, es como, también es una alegoría de la austeridad y un rechazo al exceso. Mm. Sí, y además es que es lo que cuando lees un poco acerca del tema y tal, es que el decrecimiento es algo que en cierto sentido, yo, en mi opinión, ya hemos entrado en él, porque los límites, hemos chocado, yo creo, con los límites planetarios y ya en cierto sentido ya estamos decreciendo en según qué cosas, pero es que yo creo que va a llegar un momento en el que vamos a decrecer, sí o también. Entonces, lo que siempre, bueno, la idea sería tener un decrecimiento planificado, planificar, ¿verdad? Ese verbo que no creo que se conjugue mucho en las altas esferas, pero debería de ser algo que tiene que ser planificado para que sea positivo. Y a mí hay algo que me llamó la atención no hace, bueno, no hace mucho, igual ya pasó un año, pero es verdad que tengo, al menos era un poco de esperanza, y es que en el Parlamento Europeo hará como un año, yo creo que algo así, hubo pues unas jornadas, estuvieron hablando a nivel Parlamento Europeo y demás, sobre el decrecimiento durante, yo creo que estuvieron por lo menos 3 días o algo así hablando de eso, y eso me da a mí a entender que quizás sea algo que en según qué esferas, quizás a nivel político, ya anda por ahí merodeando, porque es que es lo que hablamos, va a llegar, queramos o no queramos, el decrecimiento, creo yo. Sí, y con lo que dices, Dani, yo creo que es muy importante el tema de organizarnos, Mm, de poder afrontar esta situación y no solo pensando en el decrecimiento como a nivel económico o a nivel de consumo, sino a nivel social también. mm, eso Tenemos es. que organizarnos como sociedad.
Mm. Ujú, ujú. Eso es lo que creo yo, eso es lo que yo creo. Pero voy a cambiaros ahora otra vez de, de tema y pongámonos a imaginar precisamente futuros posibles. Vamos a imaginar eso. Imaginad que dentro de, yo qué sé, 100 años, por ejemplo, alguien empieza a rebuscar en archivos de información, sean los que sean en aquellos momentos, y se encuentran con el proyecto Biela y Tierra. ¿Qué recuerdo, qué legado os gustaría que perdurase en el tiempo? ¿Cómo os gustaría que Biela y Tierra fuese recordado? Probablemente se encuentren con vuestro libro, pero ¿cómo os gustaría ser recordadas? Edurne, por ejemplo. Oh, vaya pregunta nos haces, Dani. Sí, bueno, yo es que estoy apostando fuerte. Tenía muchas ganas de hablar con vosotras. Mm, Pues em, a mí me gustaría que, no, que se recordara, de hecho no es recordar Biela y Tierra, sino recordar las iniciativas que conforman Mm, Biela y Tierra, que son lo realmente importante. Creo que en la historia seremos juzgadas muy duramente. Nuestra sociedad será juzgada muy duramente por las decisiones que se han tomado, que han sido decisiones en contra de la naturaleza y en contra de la sociedad. Y me gustaría que se recordara que fuera una luz dentro de esa oscuridad, ¿no? Cuando se mira para atrás y ve, pero ¿qué han hecho toda esta gente? ¿Por qué se han comportado así? Pues que el legado de Biela y Tierra, que son todas esas iniciativas, fueran lucecitas dentro de esa qué bonito, oscuridad que se encontrará al mirar para atrás. qué bonito, Edurne. Qué bonito, Edurne. No es mío, no es mío, me inspiro, me inspiro. Nosotras repetimos todo el rato, Claro, como nos hablan tantas cosas, lo claro, pero está repetimos. bien. Es que ser recordada Y, como una y luz me en lo el olvido. horizonte oscuro es que es una cosa preciosa, Edurne. ¿Y tú, Ana? Sí, yo había pensado algo parecido, pero menos poético. Yo, si puedo elegir un futuro de aquí a 100 años, son poquitos, pero bueno, eh, que, que se reconozca estas iniciativas que hemos visitado, estos ejemplos que hemos puesto, ¿no? Que para nosotras son referentes y de verdad creemos que tienen las alternativas o parte de las alternativas para afrontar la, la crisis que tenemos por delante, que se les reconozca y se les dignifique como merecen. Y que es bueno, pues que se ponga esa lucecita, ¿no? Como decía Edurne, que diga, este es el camino. Y este es el camino y hemos llegado aquí porque hubo personas pioneras que les llamaban los raritos de los lugares, que eran los locos, que eran las que realmente estaban apostando pues por poner la vida en el centro, ¿no? Como decimos también Mm, dentro de la corriente de pensamiento ecofeminista, ¿no? De poner la vida en el centro y estas personas, gracias a ellas, gracias a su ejemplo, estamos aquí hoy y estamos construyendo esta sociedad justa mm. con las personas. Pues precisamente, Ana, ahora mencionabas al ecofeminismo y voy a saltar unas cuantas preguntas. Y mi proyecto, el de Danicultura, este proyecto de divulgación, se fundamenta mucho en las éticas y principios de la permacultura. Cuidado del planeta, cuidado de las personas, reparto justo. Pero es que siempre que pienso en ellas, estas éticas no solo las relaciono con la permacultura, también las ligo mucho con el ecofeminismo. ¿No creéis que el ecofeminismo debería de ser parte fundamental de los cimientos sobre los que construir una sociedad sana en todos los sentidos? Y es que, claro, yo siempre que escucho hablar del ecofeminismo, concretamente, siempre que yo veo que hay algo que está diciendo Yayo Herrero, yo siempre Mm. escucho. Yo ahí siempre me paro a escuchar y a leer o lo que, o cómo se desarrolla en ese momento Yayo Herrero, porque porque es eso, el ecofeminismo a mí me parece que debería de ser como un pilar fundamental a nivel social. Aunque, bueno, Ana, ¿tú cómo ves esto? Aunque vamos, ya me lo puedo imaginar, pero claro, es que, Sí, a mí me parece, bueno, o sea, casi como de sentido común, ¿no? O sea, claro, eso es. como y de justicia también, porque, bueno, pues los ecofeminismos no dejan de ser como un diálogo, ¿no? Entre los feminismos y la ecología.
y que, como dice Yayo Herrero, para nosotros mm, también es referente y es sí, una de nuestras inspiradoras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nada sucede al margen de la naturaleza, porque los seres humanos somos naturaleza. eso Y es. que dentro de eso tenemos que ser conscientes de que somos ecodependientes, que dependemos del territorio que nos rodea, de los recursos, del ecosistema que habitamos, somos interdependientes, que dependemos de la comunidad, porque habitamos cuerpos vulnerables que necesitan cuidados, y que Mm, solo pues teniendo en cuenta el territorio y las personas que nos rodean, podemos llevar a cabo esos cuidados, ¿no? mm, Y es como de sentido común casi, ¿no? sí. De lo Edurne, tú, Mira, yo he ido he ido a buscar este libro que me estoy leyendo, que no sé si se ve. A ver, ahora, espera, voy a quitarme la cosa esta del fondo. A ver, ahora, quitar, desenfocar mi fondo. Así, ahí estás. que se llama Utopía no es una isla, ¿vale? Qué Y guapo. habla sobre relatos utópicos y distópicos a lo largo de del tiempo y eso, ¿no? Y hay una cosa que he leído, lo estaba buscando para decirlo bien, pero bueno, lo voy a decir a mi manera, ¿vale? Hablaba Perfecto. como con, hablaba como durante el siglo XX, ¿no? Con la fuerza que tomó el capitalismo, hubo una contracorriente, que en este caso fue el marxismo, ¿no? Que le dio pie y lo contrarrestó. Con la Ujú, caída, con la final del siglo XX, con la caída del muro y la desaparición, ¿no? Parece que el capitalismo, y en este caso el neoliberalismo, ha sido la corriente hegemónica, que es un paso más allá del capitalismo, ¿no? Entonces se estaba hablando de cuál va a ser la contracorriente que va a tener que desarrollarse, ¿no? O que puede surgir en el siglo XXI para equilibrar y hacer posible desbancar a este neoliberalismo. Y yo cuando lo leí decía, esa corriente es el ecofeminismo, sin duda, ya ujú. está. Sí, sí, me parece, yo estoy totalmente en esa línea argumental, Edurne, la verdad. Y hay algo en la pequeña carta de presentación que aparece en vuestra web de Ana, en la web vuestra es www.bielaytierra.com, que a mí, Ana, me llega al alma. Yo creo en la fuerza de tejer redes y que juntas y juntos somos mucho más capaces de lo que sea. Sin embargo, también soy un firme defensor de que, como dice precisamente Ana en esta presentación de la que acabo de hablar hace un momento, las pequeñas acciones pueden transformar, perdón, el mundo. Creo que muchas pequeñas cosas pueden formar un todo muy grande y aquí entran las pequeñas acciones individuales de cada uno. Esto lo ligo con otro de vuestros ejes vertebradores del proyecto Biela y Tierra, consumo consciente y transformador. ¿Qué creéis que podría suponer para el planeta y para la sociedad esto precisamente, un consumo consciente y transformador? Ana, por alusiones. Sí, sí que no estaba encontrando lo del micro. Sí. Pues es un poco, bueno, vinculado con esto y con lo que hemos comentado antes, ¿no? Que nos decía las iniciativas. mm, Apelamos ahora lo llamamos consumo crítico, consciente y transformador. Ser críticas Ujú, con la situación, informarnos de los impactos que tiene estas cosas que consumimos, que nos rodean, que ingerimos, y que tiene a todos los niveles los impactos, ¿no? Que tiene a nivel nuestro de persona, que tiene a nivel de nuestra comunidad, que tiene a nivel del territorio y que tiene a nivel incluso más global, porque vivimos en una sociedad globalizada en que parece que el concepto de justicia social es algo que bueno, pues que no es tan importante, ¿no? ujú, Pero tenemos que tener en cuenta esos valores de personas, de humanas, de sociedad, ¿no? De, de interpelar a todo lo que nos rodea. Y el consumo, es interesante lo que decías, Dani, ¿no? De a nivel de acciones individuales y vinculado con el consumo, pero igual de importante es el consumo organizado, de ujú, organizarnos, ¿no? Como consumidoras, de apoyarnos con otras personas, con otras consumidoras. Y en esto de la organización, hablamos ahora en concreto del consumo, pero apelamos, ¿no? A todos
estratos o niveles de la vida. Ujú, ujú. Sí, porque queramos o no queramos, vivimos en una sociedad de consumo y por tanto el poder que tenemos, ¿no? Como consumidoras y consumidoras consumidores individuales y sobre todo organizados es súper potente, Mm, ¿no? Y entonces tiene ese poder de transformar lo que nos rodea. Y consumir mm, no solo consumimos cuando hacemos una transacción económica, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Y entonces apostar por esas maneras es lo que nos va a dar fuerza para, para redirigir las cosas, porque yo creo que creemos, ¿no? Que eh, lo que está por arriba en muchas ocasiones es reflejo de lo que los de abajo acogemos e interiorizamos, ¿no? mm. Y por no decir todas, la enorme mayoría de los cambios profundos a niveles sociales han llegado desde abajo, ¿no? Entonces ese convencimiento desde abajo de que las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera es lo que hemos de trasladar hacia arriba, porque si no... Ujú, ujú. Y vinculado con esto y con lo que hablábamos antes del decrecimiento, tenemos que salir de esta sociedad hiperconsumista de Sí, excesos, ¿no? sí, Eso sí, sí, sí. está conectado directamente. Bueno, em, otra cosa que me interesa mucho. Si yo digo, por ejemplo, ahora, eres lo que escuchas, quien escucha una cosa muy concreta ya sabe a qué me estoy refiriendo. Y me estoy refiriendo a Radio 3 de Radio Nacional. La cuestión que pregunto aquí es porque yo, el proyecto Biela y Tierra, bueno, pongo en contexto porque a Ana y a Edurne ya se lo conté off the record, pero a mí me gusta el baloncesto y muchas veces pues me escucho podcast, pues me pongo los cascos, voy a echar unas canastas allá a un parque y me pongo la radio o podcast o lo que sea. Y yo escucho mucho Radio 3. Y entonces hay un programa que se llama El Bosque Habitado, los domingos por la mañana, bueno, que a mí me encanta. Ahora está de parón, pero volverá. La cuestión es que un día estaba yo echando en mis canastas, escuchando a María José, escuchándola y tal, hablando, y de repente, ¿quién apareció ahí siendo entrevistadas? Pues Ana y Edurne, el proyecto Biela y Tierra. Y a mí, claro, como incluso Ana y Edurne ven, a mí me impresionó mucho y me encantó, porque me encanta, hasta el punto de llegar a poder hablar con ellas, que para mí os aseguro que es una gozada. Pero ¿cómo surgió esa colaboración con Radio 3? ¿Cómo? Contadme esa intrahistoria. Bueno, nosotras también somos oyentes de Radio 3 y de hecho para mí El Bosque Habitado ha sido un programa que me lleva acompañando, pues yo creo que casi desde que comenzó, hace más de 10 Mm, años. mm, Y bueno, voy a decir dos cosas de esto. Hay dos programas que me han nutrido a nivel personal, a nivel de vida, de radio. Yo soy muy escuchadora de radio, que son Carne Cruda y El Bosque Habitado. Y sí, la verdad es que Buf, pues con Biela y Tierra hemos sido colaboradoras en los dos, ¿no? Cómo se sí, cierra el ciclo, ¿no? Dar y recibir de alguna sí. manera y para nosotras ser parte de la comunidad del bosque es un auténtico honor. Y esa colaboración salió porque, bueno, hace cuando empezamos con el crowdfunding de la primera ruta del 2019, David Gutiérrez, que es un colaborador también del Bosque Habitado, ya hizo así como una mención pequeñita. Mm, Entonces, bueno, María José Parejo, que es la directora, sí. sabía que por ahí andábamos, ¿no? Pero fue cuando Ana se ha quedado colgada. Ahí sí, quedó pues, colgada. Bueno, pues puedo sacamos, seguir yo. Anika, te has Venga. quedado colgada, así que ahora sigo creo yo. que sí. Ahora sí, sigue, sigue. Ahora sí, Ana. Bueno, y nos llamó, creo que también porque le llegó la información por Sebe Godina, por otro compañero de Aragón también, que es miembro de la red de semillas de Aragón, y bueno, hemos coincidido en distintas facetas. Y Sebe Godina también pues a veces colabora con el Bosque Habitado. Y entonces María José nos entrevistó en esa primera conversación que dices tú, Dani, que escuchaste. Sí. Y después de eso, pues nos propuso
hacer una sección y nosotras le propusimos, ¿no? No sé, ella nos invitó a hacer una sección y nosotros le propusimos que como realmente las protagonistas de Viola y Tierra son las iniciativas que visitamos, pues que en nuestra sección queríamos entrevistar así un poco más en profundidad a distintas iniciativas que mostrasen pues distintos sectores, distintos territorios Ujú. y así ha sido. Qué guay, Y vamos qué guay. encantadas de la colaboración y de trabajar Es un- con el bosque habitado. es una gozada escucharos ahí. La verdad que sí. A mí me encanta, me encanta. Y, y así a nivel Biela y Tierra y a nivel personal, ¿qué proyectos tenéis en mente? A ver. Chan, 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 chan. chan. A ver, bueno, este verano, como hemos comentado, hacemos la segunda edición de Rural Forks, que es ese proyecto que hemos dicho, ¿no? Que hacemos como Biela y Tierra con jóvenes, que lo hacemos Sí, en colaboración con Brújula Intercultural, que es una asociación de Burgos, de la provincia de Burgos, que trabajan siempre con proyectos con jóvenes en programas europeos y que sin ellas era imposible hacerlo, pero bueno, ha sido una compenetración súper buena. Tenemos esto para este verano, luego tenemos luego otros proyectos en los que colaboramos también, haciendo diferentes servicios. Tendremos una historia para hacer con SEO Life también. Tenemos, si sale, a ver, otro proyecto europeo también, que vamos a abordar el tema de los ecofeminismos, mezclado con arte con unas qué compañeras bonito. que son Recreando Estudio de aquí de Aragón, que tenemos muchísimas ganas de hacerlo, que será también trasladar todas esas reflexiones en torno a los ejemplos de mujeres vinculadas con el ecofeminismo y relacionarlo con el arte y hacerlo en zonas rurales de Aragón. Y tenemos la siguiente ruta larga de Biela y Tierra, que sí que es la ruta para hacerla con nosotras dos, que el siguiente territorio donde queremos pedalear es Baleares. La Oh. gente nos dice, ay, Baleares, es que os queréis ir a la playa. Pues no, bueno, sí, pero no solamente eso. Eh, nosotras nos invitaron en 2021, nos invitaron a unas jornadas en Baleares, que en ese momento tenía una Dirección General de Soberanía Alimentaria, y nos invitaron porque había unas jornadas. Y yo tuve la oportunidad de irme antes en bici, y entonces llegué a Baleares antes, pedaleé un poquito por Ibiza. Y ya que pedaleaba, pues conocí a gente vinculada con el sector agroalimentario, así con enfoque agroecológico y lo que se estaba moviendo por ahí. Y luego fui a Mallorca y hice un poco lo mismo. En Mallorca eran las jornadas y a mí me explotó la cabeza. Yo recuerdo cuando vine a Ana, le dije, tía, Ana, esto es una pasada. Yo sabía que en Baleares hacen cosas muy interesantes, pero era una pasada, ¿no? Entonces todas esas cosas, el hecho de que Baleares es un territorio insular, tienen Mm, mucha conciencia de cuáles son sus límites. Los límites geográficos los tienen muy claros, ¿no? Y sí. su fragilidad como territorio insular. Y entonces el preservar y conservar todo el tejido productivo y darle una salida y conservar y preservar también sus conocimientos tradicionales, lo tienen muy claro. Y también con las influencias que han ido recibiendo de gente que ha venido de otros países. En cada una de las islas tienen unos proyectos de conservación del territorio y de protección del sistema agroalimentario súper interesante y en muchos casos con participación directa de las administraciones locales. Mm, No hay que interesante. olvidar que los únicos lugares en los que se mantuvieron los mercados de productores abiertos durante el COVID fueron en Baleares y en Canarias. Y a raíz de Mm, todo el trabajo que hicieron estos dos territorios, el resto de mercados de productores de la península se pudieron abrir. Entonces, con toda esa información dijimos, ¡buah! Esto que hay aquí es súper potente, tenemos un montón de ganas de conocerlo y sobre todo tenemos muchas ganas de trasladarlo y que se conozca que Baleares no solamente es un paisaje espectacular, y un lugar de turismo increíble para ir a pasar el verano, sino que hay muchas cosas detrás que deben ser conocidas y reconocidas. Así que la siguiente ruta para Baleares. Qué guay, qué buena pinta. Eso tiene una pinta extraordinaria. Bueno, ¿y de qué manera podemos todas y todos colaborar de una u otra forma con el proyecto Biela y Tierra, además de comprando libros, escuchándoos, leyéndoos, pero ¿qué más maneras tenemos todas y todos de colaborar? Vamos a ver, contadnos. Pues lo primero que me sale, no Edurne, sino bueno, me vas diciendo, es difundiendo. Mm, Lo que nosotras recopilamos a través de la página web, que antes ha dicho Dani, www.bielaitierra.com,
¿no? Son historias, pensamos que íbamos a ver proyectos, pero lo que en realidad nos encontramos son historias de vida de personas valientes, de personas decididas, bueno, de por qué han tomado el camino que han tomado, de qué reflexiones, y creemos que eso puede ser muy inspirador hacia el cambio cultural que necesitamos, ¿no? Así que Ujú, esa información que está ahí recopilada, pues empaparse y difundirla. Y luego, bueno, como Biela y Tierra somos una asociación sin ánimo de lucro, en la que las personas que se sientan afines a estos valores pueden, bueno, pues pueden ser parte de la comunidad. Y bueno, la información en nuestra página web está ahí todo pues disponible. Y lo que sí que, como comunidad ciclista que somos, la Asamblea General de Biela y Tierra es una vez al año para poder juntarnos las socias, para poder compartir. Y esa asamblea general es una ciclorruta de... Vamos a ver cómo lo hacemos este año, pero normalmente es para finales de año, en diciembre, aprovechando el puente de diciembre, de 3, 4 días, visitando también iniciativas rurales. O sea, es aprovechar, hacer un viaje a visitar iniciativas rurales y hacer esa asamblea general también para juntarnos y para poder acoger bueno, pues lo que cada una quiera aportar. Así ujú. que eso Qué también guay, es una manera de ser parte de esta comunidad y de colaborar. qué guay, qué guay. Sí, y eso lo que ha dicho Ana, ¿no? Que en la página web podéis ver la parte de asóciate, que es cómo se pueden asociar, y luego de cara a la Ruta de Baleares, pues volveremos a lanzar un crowdfunding de apoyo para poder coger una parte de los fondos que necesitamos para poder hacer la ruta. Así que eso. Jolín, pues qué guay. Tomo nota, espero que todo el mundo haya tomado nota y os hago la última pregunta. ¿Habéis estado a gusto en Dani Cultura? Mogollón, sí. Súper a gusto, Dani, la verdad que sí, ¿eh? Jolín, pues Súper la a verdad gusto. es que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Me ha hecho una ilusión que no sé si os lo imaginaréis alguna vez hablar con vosotras, porque desde el primer momento que os escuché en Radio 3 en el Bosque Habitado hablar, dije, pero es que esto me encanta. Y haber llegado a este momento de hablar con vosotras, para mí es una pasada. Así que voy a intentar difundir todo lo que pueda para ayudar y dar a conocer vuestro proyecto, porque la verdad es que me parece algo muy potente, que puede ayudar mucho, puede mejorar mucho nuestras vidas, nuestro mundo, y que es muy bonito. Yo siempre defiendo las cosas que son muy bonitas y vosotras hacéis algo que es muy bonito y que aúna muchas cosas que a mí me gustan. Así que nada, Sí, jo, muchísimas gracias, gracias por estar gracias a aquí. ti, sí, gracias a ti, Dani, bueno, por este espacio, por esta conversación, que más que una entrevista, yo creo que ha sido una conversación nutritiva, ¿no? Sí, Y hemos, sí, y hemos compartido, así que muchas gracias por este espacio y también por hacer estos podcasts. ay, muchas Así gracias es. a ti. Muchísimas gracias, Dani. Hemos estado súper a gusto. Y nada, para nosotras siempre es un placer tener estas conversaciones, charlas con gente afín, con la que nos entendemos, ¿no? Y poder hablar y profundizar un poco del por qué hacemos las cosas, ¿no? Así que encantadas. Pues nada. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Muy Chao. bien. Hasta Adiós. luego. Chao, Chao. abrazos. Igual.